Buenos días a todos. Buenos días, profe. Vamos a comenzar. Em, a ver, hasta ahora estamos por cerrar esta unidad sobre los organismos intergubernamentales. Dedicamos un buen rato a la ONU, ¿no? Al sistema multilateral, porque es más desarrollado. Ahora veremos qué pasa con el regional. Ya saben, el enfoque que usamos fue el temático más que el de organismo a organismo. Por eso hablamos de la paz y la seguridad, los derechos humanos, el desarrollo sostenible. em, Inclusive nos dimos una sesión para hablar de el problema mundial de las drogas. Bueno, vamos a hablar del espacio regional y qué sucede acá. Yo les había dicho, me acuerdo, que justo no todos los países ven de la misma manera el espacio regional. Algunos ven lo regional como parte del... O sea, ver organismos internacionales da enteramente lo mismo si son regionales o no. Eh, Argentina, Colombia o Perú son estos países. Hay otros como México que entienden que hay que diferenciarlos y hay que diferenciarlos por una sola cosa. Eh, la política que se lleve en los organismos regionales como la OEA debe coincidir con lo que se hace con los otros países de la región, como si la OEA fuera parte del mismo sistema y lo es, ¿no? Pero en otro modo, en cambio, los organismos internacionales, o sea, los que no son regionales, los que son multilaterales, decíamos, digamos, la relación con ellos se puede llevar de manera independiente, más o menos, a, a las relaciones bilaterales. Aunque luego, como en toda regla, hay excepción, ¿no? Por ejemplo, hay algunos temas sensibles que se necesita de entender lo que está pasando a nivel bilateral. Eh, a ver, esa es como pregunta del millón, ¿no? ¿Ustedes se creen Taiwán ocupa o no ocupa un asiento en Naciones Unidas? ¿Puedes repetirlo? Claro, ¿ustedes qué creen? ¿Taiwán tiene o no tiene un asiento en Naciones Unidas? Debería, ¿no? Bien, Levi debería tenerlo. A ver, ¿todos coinciden con Levi? ¿Alguien cree que no? ¿O alguien sabe si hay o no hay? Pues bueno, no tiene Taiwán y es un tema sensible. Jessica, ¿ibas a decir algo? Sí, también estoy investigando y dice que sí, que entre los estados soberanos y Taiwán, como una provincia de China, no está absolutamente calificada ni tiene derecho a participar en ella. Está medio fuerte, bueno, el modo en el que lo leíste, pero sí. Lo que pasa es que, fíjense, desde que se fundó la ONU en el 45 hasta el año 76, el país que ocupó el asiento que decía China era Taiwán. Y el gobierno comunista más bien estuvo alejado del mundo por eso, porque pues, no era reconocido como, digamos, el que podía utilizar el nombre correcto, ¿no? O el nombre de China. A partir del año 76, Estados Unidos presionó para que la ONU cambiara los lugares, ¿no? Entonces dejaran fuera a Taiwán y dejaran a la República Popular China como la titular del asiento chino. Y desde entonces, ¿no? Taiwán pelea pues, porque se le reconozca como Estado miembro. Ahora, ¿cuál es el problema? Bueno, pues lo que acaba de leer Jessica, ¿no? Para China, para la República Popular China, Taiwán es una provincia más. Y como son una provincia más, pues no tendrían por qué tener un asiento, ¿no? Cualquier cosa se tendría que resolver desde, pues desde la representación, digamos, de la
de la China comunista. En nuestro caso, o sea, para entender la visión de los chinos comunistas es como si Jalisco decidiera pedir un asiento en la ONU. Pues digo, Jalisco puede ser un estado con muchas maravillas, ¿no? Tienen el tequila y el mariachi, pero eso no les da, al menos, ¿no? Nosotros diríamos que pues eso no les da las cartas suficientes como para pedir su ingreso a la ONU, separado del ingreso bueno, separado de la membresía de México. Lo de Taiwán es más complicado porque ya no, o sea, Taiwán era una provincia china antes de la Revolución China, que concluyó en 1949 y que llevó a la división de estas dos entidades, ¿no? De la isla de Taiwán, donde hay un país ahora, la República de China, y el otro país que está asentado en la masa continental, ¿no? La República Popular China. Pero fíjense, para resolver el asunto esto sí hay que verlo en el ámbito bilateral, ¿no? O sea, si solo se ve en el ámbito de organismos, probablemente México tendría que aceptar, ¿no? El ingreso de Taiwán como miembro de cualquier organismo internacional. Y no lo hacemos porque sabemos que eso ya dañaría nuestras relaciones con la China comunista. De hecho, normalmente cuando estas cosas pasan, los mexicanos o nos abstenemos o votamos en contra cuando alguna cosa le queremos sacar a China. Bueno, pero ese es un ejemplo de cómo lo bilateral se mezcla con lo de organismos, ¿no? En fin, vamos a empezar con esto. Empecemos con señalando que vamos a hablar, ¿no? Vamos a hablar un poco de la historia de la OEA, cómo surgió. Luego vamos a dar algunas de sus características principales y de manera transversal vamos a hablar de qué ha hecho México, ¿no? La historia de la OEA. Para hablar de la historia de la OEA y en general del surgimiento, digamos, de un nivel de negociación regional en América, hay que regresarnos hasta el momento de la independencia. ¿Alguien sabe quién es este señor que está aquí a la derecha con sus cabellos levantados? El libertador de América. No, Simón Bolívar, muy bien. Bueno, hay que regresarnos, fíjense, hasta Bolívar. Bolívar en 1815, o sea, todavía ni siquiera se consolidaban todos los procesos de independencia, escribió un documento que se llama la Carta de Jamaica. Se llama así porque lo escribió en la isla de Jamaica. Y Bolívar decía en la Carta de Jamaica que el que las repúblicas, bueno, el que los países de América estuvieran buscando su independencia, ¿no? Más que los países, las colonias españolas, no significaba que la independencia debiera alejarnos entre países, ¿no? O sea, si una cosa es deshacernos, ¿no? Dicho en los términos más poéticos, no deberíamos, o sea, una cosa era acabar con el yugo español y otra cosa era romper la hermandad de nuestros pueblos. Bolívar identifica que hay una serie de temas que necesitamos acordar de manera urgente. Bueno, la urgencia es un poco no tan urgencia, bueno, o sí lo es, pero hay otras cosas que son más urgentes. Porque fíjense, la Carta de Jamaica, le digo, desde 1815, los movimientos de independencia se consuman más o menos hacia el año de 1821. De hecho, México es de los últimos en consumar su proceso de independencia. Más bien, estamos un poco como pues si no a destiempo, sí al menos con un proceso peculiar, ¿no? Y luego, pues los cambios, digamos, internos en los países dificulta que se convoque una reunión de estas, hasta que en 1826 Bolívar convoca a esta conferencia, a este Congreso de Panamá, ¿no?
donde invita a representantes de todos los países de las repúblicas, de las recién surgidas repúblicas americanas. A la cita de 1826 acuden un par de países solamente, ¿no? La Gran Colombia, obviamente, porque es el huésped. La Gran Colombia ocuparía hoy los territorios de Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador. Perú, México y Centroamérica. Y ya. Bueno, reunidos en Panamá hay tres grandes temas. El primero es generar un mecanismo de defensa común frente a una posible invasión de España. El segundo es algún tipo de acuerdo económico para que nos permita crecer como... y el tercer tema era preservar la cultura, fíjense, el español y la cultura católica frente a las amenazas de los países anglosajones, básicamente Inglaterra y Estados Unidos. Bueno, de estos tres temas, ¿no? La defensa común, la apertura económica y la identidad, ¿ustedes qué creen que pasó? ¿Se logró un acuerdo o no se logró un acuerdo? Que sí se logró un acuerdo. Bueno hubiera estado David, ¿no? La verdad es que fue muy complicado. Y fue muy complicado, o sea, se negoció un tratado para hacer estas cosas. Pero fue muy complicado. Fíjense, en el asunto de la defensa común, surgió un tema que hoy nos va a parecer bobo. Pero bueno, vamos a ver. Si se hubiera formado un ejército con estos países, así como dije, ¿no? Colombia, México, Perú y Centroamérica, ¿quién debió encabezar esos ejércitos? Pues así como lo está manejando Colombia. Colombia parecería, ¿no? Al menos por tener la figura de Bolívar. Bueno, el punto es que no se pusieron de acuerdo en quién debería encabezar, ¿no? O sea, porque si es un ejército, ya entendemos que los ejércitos tienen bueno, todos están, digamos, orientados, ¿no? A tener un nivel... Em, eso dificultó el tema. Luego, en el asunto de la apertura económica, la verdad es que la cosa no estuvo más sencilla, porque muchos de estos países tenían economías que apenas se estaban desarrollando o se estaban expandiendo. Entonces no había mucha noción de qué se podía hacer. O sea, qué sectores sí se podían abrir al comercio, cuáles no, qué rutas había que promover, ¿no? Además, piénsenlo, después de la independencia, muchas rutas comerciales también se cortaron. Entonces, ¿cuáles valía la pena recuperar y todo? Bueno, y el último punto, el que tenía que ver con la lengua y la cultura católica, fíjense, era muy interesante porque estábamos buscando promover esto cuando al mismo tiempo estábamos buscando defendernos de España. Y si algo caracteriza a España es justo estas dos cosas, ¿no? La religión católica y... Bueno, las sesiones en Panamá, de hecho, fíjense, las cosas están tan complicadas en Colombia. Bueno, se reúnen en la ciudad de Panamá, que es en ese momento un departamento más de Colombia. Están tan complicadas por una guerra civil que
el Congreso tiene que suspenderse. El gobierno mexicano invita amablemente a los delegados a que vengan a Tacubaya. Tacubaya entonces era un pueblito a las afueras de la Ciudad de México, y que desde ahí sesionen, ¿no?, la mayoría, y uno de ellos regrese a... em, con la situación política tan complicada, pues digo, se vienen a México, a Tacubaya, sesionan un par de veces más, pero, híjole, las cosas siguen igual de complejas, ¿no? Algunos países como los peruanos, ¿no? O sea, la regla era, como había más de un delegado, dos o tres, era que uno se regresara al país de origen. Em, las presiones también en México son terribles, ¿no? Acá gobierna Carlos María Bustamante, y Bustamante se tiene que enfrentar durante 1826 a varias revueltas armadas, y tal inestabilidad pues hace que al final del día el, el Congreso se rompa. Los Estados Unidos no son invitados al Congreso de Panamá, pero se aparecen al Congreso de Tacubaya. Se van a dar una vuelta ahí. El representante gringo dice que está ahí porque su gobierno lo mandó a negociar tratados de libre comercio, bueno, acuerdos comerciales con los países latinoamericanos. Pareciera ser que más bien fue al revés. O sea, esa era una meta, digamos, pública, pero su meta privada era evitar un acuerdo entre las naciones americanas, ¿no?, que dejara fuera a Estados Unidos. ¿Cuál creen que haya sido la preocupación de Estados Unidos para que no se formara un organismo solo latinoamericano? Quizá la influencia de Estados Unidos sobre los países latinoamericanos. Sí, muy bien, ¿no? Para mantener influencia. Em, y esa es una sombra con la que seguimos cargando, ¿no? Estados Unidos eh, se hace ver a sí mismo, ¿no?, como el gran héroe de la democracia y el que nos va a enseñar a los países de América cómo se hacen las cosas, y luego es bastante antidemocrático para hacerlo, ¿no? Como esto, que ya había un acuerdo más o menos entre los países, pues él llega a romper el acuerdo y no hay nada. Es un fracaso, ¿no? Eso hay que decirlo. Y es un fracaso porque la idea de Bolívar se muere, ¿no?, y nunca ve, o sea, ni en vida ni en muerte, que lo de Panamá haya llevado a algún lado.
Em, digamos, así pasa todo el siglo XIX. Perú intenta en la década de los 60 del siglo XIX, o sea, en 1860, recupera la idea de Bolívar, ¿no? Y convoca un par de congresos en Lima. El primero de ellos en 1864. ¿Saben qué país latinoamericano no pudo asistir al Congreso de Lima? Piensen en el año 1864. ¿A México? Justo México. ¿Por qué crees que México no pudo ir? Por todos los conflictos internos que tenía en ese momento. Y tenemos uno grande llamado la Intervención Francesa. Entonces, había dos gobiernos. El gobierno de Juárez en Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez, pues estaba muy complicado que pudiera ir, ¿no? Mandar a alguien. Y el gobierno de Maximiliano no fue visto por buenos ojos, solo por Guatemala y Brasil. El resto de los países rechazaron el gobierno de Maximiliano y a Maximiliano no lo invitaron a la reunión. Entonces ahí tenemos una reunión más chiquita con menos representación de la región y tampoco prospera. No es sino hasta 1890 que Estados Unidos se da cuenta que para entonces Estados Unidos ya tiene bien consolidada su economía nacional y tiene que buscar mercados que le permitan asegurar, ¿no?, ingresos y evitar la sobreproducción del aparato, digamos, industrial estadounidense. Y qué mejor manera de hacerlo, ¿no?, que buscando una especie de apoyo de los países de América Latina. Se convoca en 1890 a la conferencia Profe, creo que se le fue el audio. creo que ahí estoy, ¿no? Tanda como Romeo. Y eso que hoy traigo los audífonos para que no se vaya el audio. Les decía yo, en el 90 entonces Estados Unidos convoca una conferencia, la primera conferencia interamericana. El propósito de esta conferencia, la que convoca Estados Unidos, es buscar que los países nos organicemos en una especie de unión aduanera. O sea, establecer como un mercado común americano frente a las potencias económicas de Europa, ¿no?, del momento, Reino Unido, Francia y Alemania. Los países latinoamericanos, ¿no?, ven el proyecto con buenos ojos porque se acuerdan del proyecto de Bolívar y en ese punto es que asisten a la reunión, ¿no? La verdad es que la presión de los latinoamericanos es la que logra que este mecanismo no solo sea un mecanismo, digamos, económico o comercial inclusive, porque no solo económico, comercial, y vaya desarrollando algunos de los otros temas que son fundamentales para la región. Por ejemplo, algunos asuntos sociales, el desarrollo del derecho internacional, por solo mencionar algunos, son temas que los países de la región, bueno, de América Latina, le pelearon a Estados Unidos en la Unión Panamericana, que es el nombre de este mecanismo. La unión dura bastante. En 1890, digamos que podemos decir que es la fecha de inicio de las funciones de la Unión Panamericana y concluye sus trabajos en 1954 y en 54 vamos ahorita por qué cierra, ¿no? Bueno, acabada la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, los latinoamericanos ya teníamos a la Unión Panamericana, ¿no?, junto con Estados Unidos, ¿no? Era nuestro mecanismo regional
Fíjense, precede a la ONU y precede incluso a la Sociedad de las Naciones, la Unión Panamericana. Es más vieja. Yo les decía, de hecho, en las Américas, ¿no? La Organización Panamericana de la Salud se funda en 1902. Y la OPS, ¿no? Por sus siglas en español, le pelea todo el tiempo a la OMS, a la Mundial de la Salud, el liderazgo en la región al menos, ¿no? Porque dice, yo soy una entidad creada como 46 años antes que tú, ¿no? Y ya tengo todo un trabajo en la región y pues más bien, dame chance, ¿no? Ahí hay un acuerdo medio curioso, ¿no? Porque la Panamericana de la Salud se convirtió en la oficina regional de la OMS para las Américas, pero todavía hay como sus diferencias, ¿no? Entre las decisiones que se toman en Ginebra, en la OMS, en la Mundial de la Salud, y las que se toman en Washington, en la OPS. Bueno, decía yo, en 48 se reúnen en Bogotá, en Colombia, los miembros de la Unión Panamericana, que ya conocemos, para refundar esta organización. La refundación tiene sentido en el contexto, uno, de la Guerra Fría y dos, primero, del fin de la Segunda Guerra Mundial y dos, de la Guerra Fría. Estados Unidos anda impulsando que la carta, o sea, el tratado que le dé sentido a em, em, entonces el propuesto estadounidense en este sentido es convertir a la OEA o al mecanismo regional en un mecanismo de seguridad y defensa colectivo. O sea, es un poco como lo que vimos cuando revisamos paz y seguridad, ¿no? La defensa colectiva es que ante un ataque del otro bloque, del bloque comunista, pues los países de la región se pudieran organizar y poder hacerle frente, ¿no? Fíjense, y aquí ya no estamos hablando de Europa especialmente o de España, sino de la Unión Soviética. Ese es el problema que ve Estados Unidos. Eh, del otro lado, y literal es del otro lado, porque es al lado del motor. Este, em, la otra propuesta es que la OEA mantenga el espíritu de la Unión Panamericana, que era eh, un ejercicio más como de colaboración. em, con esta disputa en Bogotá, ¿no? A ver, hay dos escenarios, ¿no? Aquí tenemos al embajador José Gorostiza, el embajador mexicano que le tocó estar en Bogotá, y Gorostiza es de estos defensores del segundo mecanismo, ¿no? Una OEA que trate de todos los temas como lo estaba haciendo la Unión Panamericana. Al final, la presión de la mayoría, ¿no? Que quiere esto, ¿no? Quiere una OEA que hable de todo y no nada más de seguridad, es lo que pesa y eso hace que la OEA que hoy conocemos se pueda dedicar lo mismo a cuestiones comerciales, em, de derechos humanos o em, triunfa en la visión de los países latinoamericanos, ¿no? La OEA se convierte en un mecanismo que habla de todo y no solo de la paz y la seguridad. Y además, México empuja porque la OEA tenga ahí fíjense, un mecanismo que frene cualquier intento de intervención externa, ¿no? Como Estados Unidos estaba necio con el asunto de la defensa y la seguridad colectiva, no vaya a ser, ¿verdad? Si le voy a recibir alguna maldad a Estados Unidos, peleamos porque se incorporara el principio de no intervención. Eh, queda reflejado. Bueno,
¿Cuáles son las características básicas de este organismo? ¿No? Esta fotografía es una sesión de la Asamblea General de la OEA. A ver, estos son los propósitos de la Carta de la OEA. A ver, alguien que me ayude a leerlos. Yo lo ayudo, profe. Adelante, por favor. Dice características principales, propósitos de la organización. A. Afianzar la paz y la seguridad del continente. B. Promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención. C. Prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la solución pacífica de controversias que surjan entre los Estados miembros. D. Organizar la acción solidaria de estos en caso de agresión. E. Procura la solución de los problemas políticos, jurídicos y económicos que se susciten entre ellos. F. Promover por medio de la acción cooperativa su desarrollo económico, social y cultural. G. Erradicar la pobreza crítica que constituye un obstáculo al pleno desarrollo y democrático de los pueblos del hemisferio. Y H. Alcanzar una efectiva limitación de armamentos convencionales que permita dedicar el mayor número de los recursos al desarrollo económico y social de los Estados miembros. Perfecto, Jessica, gracias. A ver, este es el trabajo de la OEA, ¿no? Resumido, ¿no? A ver, ¿qué diferencias notaron contra los propósitos de Naciones Unidas? A ver, ahí les da. Los últimos dos incisos se agregaron recientemente, pero igual son parte de la carta y hay que leerlos y leerlos con mucha claridad, ¿no? El primero de ellos tiene que ver con la reducción la eliminación de la pobreza, erradicación, ¿no? Dice. ¿Por qué creen que la erradicación de la pobreza sí sea un propósito de la OEA y no es un propósito de la ONU? ¿Nadie ninguna idea? Porque está relacionado más o menos con su desarrollo económico y también desarrollo social. Justo, ¿no, Jessica? O sea, aquí hay un interés específico de los países latinoamericanos, sobre todo, de Estados Unidos y Canadá, ¿no? Pero sí los latinoamericanos, por erradicar la pobreza. Y entonces, si este sí es nuestro mecanismo, porque la ONU de pronto es más de otros lugares que de América Latina, pero bueno. Aquí este que sí es nuestro, pues ese se vuelve un propósito fundamental de toda la organización. Em, y luego lo segundo, a ver, ¿qué son las armas convencionales y por qué hay que limitarlas? Porque algunos países es legal transportar, bueno, traer sus armas consigo para cualquier situación, o sea, se podría decir, porque en Estados Unidos es en caso de que el gobierno, bueno, la policía, la seguridad ciudadana no te haga caso, ¿no? Es para protección y eso es peligroso porque a veces la gente es muy descuidada y la usa con otros fines. Perfecto, Giovanna, ¿no? El gran problema de las armas convencionales es que haya muchas, no estén controladas y se utilicen para veto saber qué, ¿no? Tenemos datos suficientes para señalar que cuando las armas convencionales proliferan, cuando proliferan quiere decir que hay en abundancia. Eso aumenta los niveles de violencia.
A ver, ¿qué país pasa por ese problema de una proliferación de armas convencionales y altos niveles de violencia? México. México es un buen país para eso, ¿no? Otro fundamental ahí es Estados Unidos. Bueno, fíjense, aquí tenemos una carta que más que enunciar solo grandes principios que debe seguir toda la humanidad, aquí sí hay temas específicos como propósitos, ¿no? Y eso es así, pues porque a la OEA le interesa hacer un trabajo más de detalle. Bueno, em, ¿cómo lo logra, no? ¿Cuáles son los órganos para lograr esto, no? ¿Se acuerdan? La ONU tiene 6 órganos principales. La OEA, la carta no habla de órganos principales, sino solo de órganos y luego empieza a describirlos. Entonces entiende que son los órganos de la OEA, ¿no? La Asamblea General, la Asamblea General de la OEA, a diferencia que la de la ONU, que tiene una sede física y que pueden sesionar todo el año, la de la OEA sesiona cada 2 años y em, luego está la reunión de consulta de los ministros de Exteriores. Fíjense, este es un mecanismo muy peculiar porque este es una herencia de la Unión Panamericana. Como convocar a la asamblea era muy complicado, ¿no? Se decidió crear este mecanismo que es, ante una emergencia, los ministros de Relaciones Exteriores, que al cabo del día representan a sus estados, son convocados para atender cosas de urgencia. O sea, en vez de que haya un Consejo de Seguridad, como lo hay en la ONU, tenemos esta reunión de consulta. Las reuniones de consulta, de hecho, atienden estos temas, ¿no? Sobre todo cosas, digamos, extraordinarias. Luego, la OEA tiene varios consejos, ahora los vamos a ver. Un comité jurídico interamericano. Fíjense, yo les dije que uno de los temas fundamentales para los países latinoamericanos era el desarrollo del derecho internacional. Bueno, para hacerlo, uno de los principales mecanismos que se creó fue este comité jurídico interamericano, donde hay una serie de expertos que van viendo cómo podemos codificar, o sea, poner en texto derechos y obligaciones que sean y bueno, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, de la que ya hablamos, la Secretaría General, que ya dijimos que las secretarías son este cuerpo permanente de funcionarios que se encargan del cumplimiento de los objetivos. Hay un grupo de conferencias especializadas y los organismos especializados de la propia OPS, que no son muchos, de hecho los tenemos aquí, fíjense. Los organismos especializados serían el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, el Instituto Indigenista Interamericano, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el ICA, la Organización Panamericana de la Salud, el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y el Adolescente, y por último, la Comisión Interamericana de las Mujeres. O se dan cuenta, más bien, en vez de tener organismos para todo, como en el caso de la ONU, aquí tenemos para temas específicos que son prioridades de la región, ¿no? Curioso lo del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, pero funcional, ¿eh? Sigue trabajando el IPGH. De hecho, el IPGH tiene su sede en México. Bueno. El máximo órgano, por supuesto, la Asamblea General. Y esta es la que va decidiendo la apertura o cierre de otras cosas. Hay una serie de comités que le funcionan a la organización para decidir sobre cuestiones en particular, ¿no? Aquí están los grandes temas. La CICAD, o la Comisión Interamericana contra el Abuso de las Drogas, el CICTEC contra el terrorismo, la CITEL sobre telecomunicaciones, por decir algunas, ¿no? Quizá lo más raro sería esto, ¿no? Tenemos la reunión de consulta de ministros de Exteriores y al mismo tiempo tenemos un consejo permanente. Aquí, fíjense, varias veces se ha tratado de modificar esto porque parecería que uno y otro podrían hacer las mismas funciones.
que el Consejo Permanente podría sustituir a la reunión de ministros de Exteriores, porque, bueno, pues si ya tenemos un grupo de funcionarios que viven de manera permanente en Washington y atienden las reuniones de la OEA, pues ellos deberían de resolver los problemas, ¿no? En su carácter de miembros del Consejo Permanente. Fíjense, a diferencia de la ONU, donde el Consejo de Seguridad solo hay 15 miembros, el Consejo Permanente de la OEA tiene a los 34 miembros de la organización, ¿no? Aquí no hay, digamos, eh, organismos de composición limitada, porque pues se entiende que los 34 más menos sería un número manejable para reunirse, no importa en cuál de los espacios. La OEA tiene un trabajo muy detallado, sobre todo en estos temas, ¿no? Que les dije yo. Eh, Prevención del abuso de las drogas, combate al terrorismo, telecomunicaciones, em, les digo, y eso hace que sea reconocida, ¿no? De pronto hay cosas en las que se limita un poco porque Estados Unidos le ha cortado presupuesto y le corta presupuesto pues porque ve que puede, o sea, tiene menos control, ¿no? Pero aún así hay países como México, Canadá, Brasil, que pues andamos ahí viendo cómo sostenemos de mejor manera a la OEA y sobre todo algunos mecanismos, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que yo les decía, ¿no? Cuando vimos derechos humanos, que ahí hay un riesgo porque pues como pocos países le ponen presupuesto, pues, pocos países, eh, la Corte tiene muchos casos, le hace falta personal para leer más rápido y no lo está haciendo. Bueno, a ver, en general, dudas de la OEA. No, profe, todo bien. Bueno, No, si no hubiera dudas de nuestra amiga la OEA, em, nos veríamos el próximo lunes. Sí, profesor, sin problema. Cuídense, nos vemos. Gracias, igualmente, que pase. gracias igualmente. Adiós.